Bienvenidos amigos a este nuevo video. Vamos a tratar un tema muy importante, el patrimonio familiar. Aquí te vamos a explicar cómo puedes proteger tu hogar frente a posibles riesgos de embargos. Con la constitución del patrimonio familiar puedes dar estabilidad no solamente a tu hogar, sino a todos los miembros que integran tu familia con los cuales tú vives. Con la constitución del patrimonio familiar realizas un acto de responsabilidad contigo mismo y toda tu familia, a la cual le puedes brindar seguridad a largo plazo. Veamos la importancia de este tema. ¿Qué significa constituir un patrimonio familiar? El patrimonio familiar es una institución jurídica que protege determinados inmuebles. Aquí nos incluyen bienes. Entonces, puedes constituir como patrimonio familiar tu casa, tu departamento y, como te hemos mencionado, algún predio donde se genera la fuente de trabajo para tu familia. Es decir, en este inmueble tú desarrollas actividades probablemente de comercio, de industria y en algunos casos en provincia se dedican a la agricultura o actividades de artesanía, y este bien que te genera ingresos para el sustento familiar también los puedes constituir dentro del régimen de patrimonio familiar. ¿Cómo hacerlo? Lo puedes hacer vía judicial o notarial. Y este régimen de patrimonio familiar está legislado en nuestro Código Civil, que es el Decreto Legislativo 295 del año 1984. En conclusión, el régimen de patrimonio familiar que tú puedas constituir sobre tu vivienda, sobre tu departamento, sobre tu casa y sobre aquel predio donde desarrollas un negocio para el sustento de la familia, tiene como objetivo brindar estabilidad y seguridad a toda tu familia. Como siempre, te damos el amparo legal en la cual descansa este régimen de patrimonio familiar. Y generalmente las principales son estas tres normas legales: el Código Civil, el Código Procesal Civil y la Ley de Asuntos Notariales, que es la Ley 26.662. Nuestra investigación nos ha permitido resumir información muy útil para que tú puedas aprovecharla, para que puedas constituir este régimen de patrimonio familiar que te va a proteger de futuros embargos. Seguimos. ¿Cuáles son las características principales que te van a beneficiar cuando constituyas un patrimonio familiar sobre tu casa, tu departamento o sobre el local de tu negocio? Y presta mucha atención porque cada característica te va a reportar una gran utilidad. Las características de este régimen de patrimonio familiar es que los predios que se integran en este régimen adquieren la cualidad de inembargabilidad, es decir, ya no se puede embargar tu casa o tu departamento o el local de tu negocio. Mira qué importante es esta característica. Es decir, si tú incluyes tu vivienda en este régimen patrimonial, prácticamente le das una seguridad de por vida a tu familia. La otra característica importante de este régimen es lo que los juristas denominan que ya tus propiedades adquieren la característica de inalienable, es decir, ya no lo puedes vender, tampoco lo puedes transferir ni tampoco lo puedes hipotecar. Pero a cambio de esta limitación, tú le estás dando seguridad a tu familia que tu hogar, tu vivienda o tu local comercial ya no puede ser embargado ni por el banco, ni por el Estado, ni por la SUNAT, ni por cualquier ciudadano civil. Otra característica de este régimen muy importante es que se transmite por herencia. Es decir, cuando se constituye este régimen y se inscribe en registros públicos, tú tienes que, además de señalar cuáles son los inmuebles que van a integrar el patrimonio familiar, señalar además quiénes van a ser los beneficiarios de tu familia que van a gozar de estos beneficios. Por ejemplo, si nombras a tu hijo y por alguna razón tu hijo sufre un accidente y en el cual lamentablemente pierde la vida, los hijos de tus hijos menores de edad pueden heredar la condición de beneficiario del patrimonio familiar que tú has constituido. Y otra característica importante es que los bienes que has designado para constituir el régimen de patrimonio familiar lo puedes arrendar en caso de necesidad. Algunas precisiones también importantes. El patrimonio familiar no puede exceder lo necesario para la morada o el sustento familiar. Con la constitución de este régimen, ten en cuenta que no se transfiere la propiedad. Los beneficiarios de este régimen solamente adquieren el derecho de disfrutarlo. Entonces, primera regla de oro, con la
constitución de tus bienes en el régimen de patrimonio familiar para buscar una protección de tu hogar, tú no estás haciendo ninguna transferencia real de la propiedad, sino que simplemente estás habilitando de manera legal y jurídica el disfrute de los bienes que tú has declarado dentro de este régimen. Ahora también te vamos a explicar las afectaciones, es decir, las limitaciones que genera la constitución de este régimen de patrimonio familiar sobre tu hogar. El primero es que se inmoviliza la propiedad, es decir, esta ya no se puede vender mientras subsista la condición de este régimen patrimonial, pero ten en cuenta que esta condición que tú has constituido también lo puedes revertir en el futuro. La segunda limitación que podrías tener es que inmovilizar tu propiedad ya no puedes acceder a tener un crédito, ya que no la puedes embargar. Y por último, es que en caso que tú destines a alquilar alguna parte de tu hogar o de tu negocio que está en el régimen patrimonial, los frutos, es decir, los alquileres, pueden ser embargados hasta 2/3 con el fin de atender reparaciones o indemnizaciones de condenas penales que hayan tenido el titular del bien o algún beneficiario del régimen de patrimonio familiar, y también podrán ser embargados para atender el pago de tributos referentes a los inmuebles que están en este régimen de patrimonio familiar. Y por último, para atender deudas de pensiones alimentarias. Ahora vamos a ver quiénes pueden constituir este régimen de patrimonio familiar. Veamos, lo pueden constituir cualquiera de los cónyuges sobre bienes de su propiedad o de la sociedad conyugal. También lo puede hacer el padre o madre que haya enviudado o divorciado sobre sus bienes propios. También lo puede constituir el padre o madre solteros sobre sus bienes propios. Y por último, cualquier persona dentro de los límites en que se pueda donar o disponer libremente a través de un testamento. Y aquí te volvemos a reiterar. El patrimonio familiar no transmite la propiedad, sino que solo da derecho a los beneficiarios al uso y disfrute de los bienes inmuebles que tú has constituido bajo este régimen. ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios de este régimen de patrimonio familiar? Aquí te lo decimos. Están los cónyuges, también están los hijos y otros descendientes menores de edad o que tengan alguna discapacidad. También como beneficiarios están tus padres y otros ascendientes que se encuentren en estado de necesidad. Por último, puedes incluir como beneficiario a tus hermanos menores de edad o que tengan alguna discapacidad. Destacamos aquí que el régimen de patrimonio familiar tiene autonomía propia porque separa una parte de tu patrimonio personal para afectarlo en favor de tu familia. ¿Cuáles son los requisitos para constituir un régimen de patrimonio familiar? Aquí lo vamos a ver. Primero, debes presentar una solicitud y una minuta ante una notaría o un juzgado civil. También lo puedes hacer en un juzgado de paz si el valor del predio no supera las 50 URP, es decir, 26.750 soles para el año 2025. Es decir, un local muy chico lo puedes hacer a través de los juzgados de paz. El segundo requisito es que tienes que individualizar el predio que se va a afectar. También tienes que aportar alguna prueba que el inmueble está libre de cargas, embargos y anticresis. Es decir, vas a tener que adjuntar en el trámite el certificado de gravamen. La anticresis es un acuerdo donde el dueño de una casa o propiedad le da a otra persona que es su acreedor como garantía de una deuda. A cambio, el acreedor puede usar esa propiedad o quedarse con los frutos que genere, por ejemplo, alquileres, en lugar de cobrar intereses. A esta modalidad de crédito se le llama anticresis. Otro requisito es que tienes que señalar quiénes van a ser los beneficiarios y cuál es el vínculo familiar que te une. Y tienes que efectuar una declaración jurada en la cual vas a expresar que no tienes deudas pendientes. Luego, el juez o la notaría van a publicar esta solicitud de constitución de patrimonio familiar por 2 días interdiarios para ver si hay alguna oposición. En caso que no lo hubiera, tu solicitud va a ser aprobada por el juez o por el notario.
y esta minuta que has elaborado adjuntando a tu solicitud se va a elevar a escritura pública y luego va a ser inscrita en los registros públicos. Y ahí va a estar finalmente constituido tus inmuebles, ya sea de vivienda o de tu pequeño negocio, va a estar ahora protegidos en este régimen de patrimonio familiar. Es decir, ya nadie los puede embargar. Como dato final, te decimos que el costo de una notaría por todo este proceso bordea los 900 soles, es decir, $250. Y en realidad es económico frente al beneficio de protección que tienes de tu departamento o de tu casa de hogar. Es decir, ya no pueden ser embargados. Y eso es un gran beneficio para toda tu familia. Y ahora vamos a ver cómo se puede extinguir este régimen de patrimonio familiar. Según el artículo 498 de nuestro Código Civil, el patrimonio familiar se extingue bajo estas condiciones. Por muerte de los cónyuges, cuando mueren o alcanzan mayoría de edad los hijos menores o desaparece la discapacidad de ellos. También se extingue cuando mueren o alcanzan mayoría de edad tus hermanos menores o desaparece la incapacidad declarada en ellos. También se pierde este régimen cuando tus padres u otros ascendientes mueren o desaparece el estado de necesidad que tenían, por el cual tú al principio los incluiste como beneficiarios en este régimen de patrimonio familiar. También se extingue cuando se deja de habitar la vivienda o se deja de trabajar el predio por un año continuo y también por expropiación de acuerdo a ley. Entonces, estas son todas las causables por las cuales tú puedes extinguir el patrimonio familiar. Pero ten en cuenta, finalmente, que bastará que uno de los beneficiarios de este régimen se encuentre vigente para que el régimen de patrimonio familiar pueda continuar. Bien, amigos, hemos llegado a la parte final. Esperamos que le saques provecho a este régimen de patrimonio familiar y que puedas sopesar la gran importancia para proteger y defender tu hogar y aquel local que tienes con el cual generas ingresos para el sustento de tu familia. Esperamos que te haya servido de mucha utilidad este video y si te ha gustado el video, dale like. Nos vemos en el próximo video.